tiempo sin vernos. Bastante tiempo, Maritza. Recuerdo aquellas épocas de activismo puro, cuando no había ningún interés de participar en política electoral. Sí, yo te conocí y estuvimos trabajando juntas cuando tú eras la directora de Fundagán. ¿Qué hacías tú en Fundagán? Sí, dentro de las actividades que he hecho a lo largo de mi vida desde muy joven, empecé en la Universidad de los Andes, trabajando con comunidades de base. Lo hice en Colombia, lo hice en Estados Unidos a través de una fundación y entendí que la democracia se construye desde distintos espacios, no solo ejerciendo el derecho al voto. Se construye en la iglesia, se construye en el colegio, se construye en la junta de acción comunal. Son muchos espacios donde la gente discute y al final el objetivo es tomar decisiones para que las cosas se mejoren. ¿Y en Fundagán exactamente qué hacías tú? Fundagán fue una fundación que yo creé del gremio ganadero para poder ayudar de forma solidaria a los campesinos más pobres. Tengo un compromiso moral en un país donde las desigualdades son muy grandes, que se merece un poco más de solidaridad. En Fundagán logramos establecer el programa de Una Vaca por la Paz, que hoy en día ha beneficiado a más de 3.000 campesinos en todo Colombia. La misión es solidaria, es entregar una vaca preñada para que ellos al recibir esa bendición se la den a otra. Una especie de multiplicación a través de entender que la prosperidad se da cuando uno recibe y le da a otro. ¿Y todavía lo estás haciendo? Ya no, ya estoy por fuera, pero sigo apoyando cuando se hacen las cenas, que se hace una al año muy grande. Entonces, tratamos de que mucha gente asista, de que esa capacidad de relaciones públicas se utilice para que la gente done, en especie donando una vaquita o en dinero haciendo una donación a la fundación que se va a traducir en una vaca. Nosotros nos conocimos, me acuerdo, hace como 7 años o 6 años en un foro universitario. Después de ese foro, tú me llamaste para que trabajáramos juntas en defensa de unas comunidades negras del Bajo Atrato chocuano. Toda esa defensa de pronto terminó con el asesinato de los líderes. Así es. Cuéntanos un poco. Es una de las experiencias más duras de mi vida y es salir un poco del cascarón en el que uno vive, de esa otra realidad. Yo ya había trabajado con comunidades, pero aquí fue aprender a conocer la guerra que no conoce Colombia. Son comunidades atrapadas, donde hay unos intereses terribles, donde hay organizaciones que aparentan ser humanitarias, pero que en realidad lo que sirven es a intereses del terrorismo. Y cualquier líder que intentara recuperar sus derechos o solicitar lo que se les había perdido por un desplazamiento en el año 97 propiciado por Iván Márquez, hoy en La Habana, dictando cátedra, pues eran asesinados. Nosotros colaboramos con abogados, colaboramos con las defensas de su territorio, colaboramos con ayudas humanitarias y finalmente fueron engañados para una cita y fueron asesinados Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo Jair Blandón, hace 5 años. Hace 5 años, en ese diciembre en que los asesinaron a ellos, tú me mandaste un correo que todavía conservo, que dice hasta que al fin los mataron. Y yo escribí una nota relacionada con el asesinato de ellos y era increíble ver cómo el 99% de los colombianos no saben en dónde queda Jiguamiandó ni en dónde queda Curvaradó, porque además nunca se registró esa nota en ningún noticiero de Colombia. No, aquí la influencia que tienen ciertas organizaciones sobre los medios de comunicación ocultan la verdad que viven las comunidades. Hicimos un esfuerzo gigantesco por visibilizarlos. Llevamos distintas organizaciones a la zona, llevamos registro fotográfico, que entre esos me lo hizo un primo tuyo, un registro fantástico. Y básicamente era develar esa otra historia. Eso fue lo que pretendimos hacer. Seguimos en contacto con esas comunidades, empoderadas, fortalecidas, con un dolor muy grande por la ausencia de sus líderes, pero es una forma de ir conociendo el país, haciendo patria y liberando Colombia. Bueno, María Fernanda, luego vino el salto a la política.
Sí. El salto a la popularidad, porque antes de que tú fueras representante de la Cámara por el Centro Democrático, pues nadie, no, pero sí muy poca gente, pocos sabíamos quién es María Fernanda Cabal. Y ahora que estás con toda la popularidad y las cámaras delante de ti, es importante saber cuál es tu posición con respecto al proceso de paz. Yo he sido muy crítica de todos los procesos de paz. Si empezamos por Belisario Betancur, yo pienso que su política de apaciguamiento, denominada la tregua, lo que hizo fue multiplicar las guerrillas, FARC, ELN, EPL, como un cáncer por todo Colombia. Mire cómo le pagaron con la toma del Palacio de Justicia. Posteriormente, ese anhelo de paz hace que la sociedad vuelva y se ilusione, y vino el famoso Caguán de Andrés Pastrana, y mire cómo terminó, con una popularidad en el 23%. Los secuestros del Caguán eran terribles, los secuestros de niños. Y ahora el presidente Santos, que recibe una herencia en dinero por una excelente administración anterior, que recibe un país con una seguridad que no se tenía, un país que pasa de 30.000 muertos al año a 14.000. Y lo que hace es embarcarse como cuando uno toma un bus sin frenos sobre un precipicio. Para hacer la paz hay que entender la mentalidad revolucionaria. Eso no lo han entendido los plenipotenciarios. María Fernanda, describamos la encuesta, la reciente encuesta que se hizo acerca de la favorabilidad de Santos y de todo lo que tiene que ver con su proceso de paz. No solo de Santos, el Estado tuvo una evaluación, porque hay más instituciones. La encuesta refleja el sentir del ciudadano, la inconformidad con que lo que se está haciendo está mal. Cada locución presidencial, las personas sienten que su dignidad humana está siendo violentada. Uno no puede vivir con excusas de paz cuando la criminalidad todos los días prácticamente es la que dirige el proceso. Santos se convirtió en un rehén de su proceso de paz. Pero las cortes, mire la imagen de la justicia, el 80% no cree en ellas. Mire la imagen, por ejemplo, en contravía a eso, del Ejército Nacional, la institución más querida, igual que la Iglesia Católica. ¿Qué nos trae si uno quisiera darle una lectura? El pueblo colombiano quiere sus soldados, sufre con lo que sucede, sufre con la ausencia de autoridad de un Estado que dejó de aplicar el Estado de Derecho por complacer criminales con la excusa de una propaganda de un proceso de paz. ¿Cómo entendemos en esa encuesta, María Fernanda, que el presidente tenga un 23% de favorabilidad, pero que el proceso de paz tenga una favorabilidad más alta? ¿Qué quiere decir eso? Yo eso no lo logro entender. Claro. Si la gente no cree en el proceso y el 80 y pico % de las personas no creen en el proceso, ¿qué es lo que le pasa a la gente? La gente no cree en el proceso como va hoy, pero la gente sí tiene una expectativa que se les vendió de que se podía firmar algo. Porque todos aspiramos a que el mundo sea mejor. Pero Santos no solo se reduce al proceso de paz, hay que ver la política económica. ¿Qué pasa con la inversión privada? ¿Qué pasa con la inversión extranjera? ¿Qué pasa con los estímulos a la economía? ¿Qué pasa con los impuestos? Están gravando a todo el mundo. Además con un impuesto que tiene un nombre que me parece absolutamente despreciable, que es impuesto a la riqueza, como si fueran malos los ricos, que además de arriesgar su patrimonio generan miles de empleos por los cuales miles de familias viven. O sea, es un manejo del lenguaje inapropiado que trae sus consecuencias, y ahí las estamos viendo. Es un impuesto predial que, si bien no lo decide el presidente Santos, sí es una política de Estado a nivel distrital, y va a dejar familias con su único ahorro, que es su vivienda. Entonces son una cantidad de hechos que se suman y que hacen que la imagen del gobierno esté totalmente desacreditada. Eso le complica la gobernabilidad al presidente Santos y le hace más difícil legitimar un proceso en el que la gente hoy cree menos que hace 6 meses. Es probable que Santos siga adelante sin importarle la opinión pública. ¿Cómo va él a refrendar los acuerdos de La Habana?
Es que no lo sabemos, porque hoy dice un día y mañana dice otra cosa. Pero siempre ha dicho que nada está acordado hasta que todo está acordado y que es el pueblo colombiano el que va a refrendar todos los acuerdos que se hagan en La Habana. Entonces, ¿cómo se ve eso desde dentro del gobierno? Yo te pregunto, ¿cómo le creemos? Yo, si fuera una ciudadana no congresista, como yo, ¿cómo le creemos si hoy dice una cosa y mañana utiliza cualquiera de sus cartas, que puede ser el fiscal Montealegre, o el ministro del Interior, o el ministro de Salud, y sale dando una noticia donde prácticamente el fiscal dice usted no necesita refrendación? Probablemente en un proceso de paz el presidente tenga la potestad de muchas cosas, pero la promesa de la refrendación era para que hubiera confianza en el proceso. Si cambia las reglas del juego, su imagen va a ir en una degradación hasta que se vuelva ingobernable el país. Y yo estoy de acuerdo en que a veces su actitud parece que nada le importara, que él sigue adelante, a costa de lo que sea. ¿Qué país vamos a recoger al final de estos 3 años? Pastrana tenía el 23%, pero le faltaba un año. Él tiene el 23% y le faltan 3 años. Ok. Actitud de Santos después de la masacre de los 11 soldados. Uy, a mí me pareció una actitud absolutamente reprochable, porque lo primero que hace es trinar, que yo no sé cómo se gasta tanto dinero en comunicadores, si su trino es lamentando un incidente, y lo he dicho varias veces, un incidente es que de pronto uno en el carro atropella un perrito, pero esto fue una masacre, hecha con sevicia, con unos muchachos que estaban durmiendo en un estadio. Esa forma sanguinaria que han usado las FARC de siempre y que no la podemos olvidar, porque es que estamos negociando con terroristas, no estamos renegociando con padres de la patria, que es lo que ellos se creen, ni con sus áulicos disfrazados que también están en el estadio y que los aplauden. No, entonces el manejo fue tan malo que eso también contribuyó a la caída de su imagen. ¿Cómo entendemos la forma o la estrategia que va a usar el gobierno para manejar el tema del narcotráfico? ¿Vamos a terminar admitiendo que el país siga narcotraficando, o no el país, o sea, que las FARC sigan narcotraficando con el aval del gobierno? Es que en este proceso de paz a las FARC no se les ha exigido ni entrega de armas, porque el lenguaje lo cambiaron, ni se les ha exigido que dejen de traficar, porque lo siguen haciendo. Sus cuentas son multimillonarias, no se les ha exigido devolver el dinero para reparar a sus víctimas. Eso deja en desequilibrio un proceso donde hay miles de víctimas esperando una respuesta, una verdad, por lo menos saber dónde está su familiar enterrado, porque está desaparecido, generalmente secuestrado. Entonces a mí me preocupa que este afán del gobierno por buscar legitimar algo en lo que la gente ya no cree, pues termina haciendo concesiones que son muy peligrosas. El tema de los cultivos ilícitos, eso no es solamente con el tema del glifosato, que además se genera todo un manto de dudas, ni es solamente diciendo que es con lo que hacen manualmente los erradicadores. Es que hay minas, no es un problema que solo se puede hablar de salud, porque es que si hay glifosato es porque hay coca, y la coca envenena el organismo, y la coca envenena la selva, porque hay tala de bosques. Nos cambian el chip para hacernos creer que lo malo es el glifosato, cuando lo malo es la siembra de cocaína que daña las selvas de Colombia y destruye vidas humanas, y genera casas de pique en Buenaventura. Entonces aquí la gente se alarma cuando se da cuenta de horrores como lo que pasa en Buenaventura, pero no se da cuenta que el origen está en la matica, en el procesamiento, en el tráfico y en la comercialización de una droga que es ilícita, y que por lo tanto su mercado, por ser prohibida, vale mucho más y termina siendo negocio. Yo siento que en este país nos dormimos con el tema de los secuestrados y que nadie volvió a abogar por ellos. El gobierno no habla de ellos, los secuestradores menos, los familiares están callados. Uno no entiende qué va a pasar con los secuestrados. Es un país con una memoria muy frágil y hay una deuda gigantesca con las víctimas de las FARC, gigantesca. No digo que excluya ninguna otra,
pero este es un proceso de paz con las FARC. Y ese fue mi debate cuando se suponía que hacían todo este tránsito de llevar víctimas a La Habana, que dije yo, esto parece más un circo. Llevaban guerrilleros, hacían hablar guerrilleros desde la cárcel. Cuando buscamos el prontuario de Tulio Murillo ha participado en varias masacres, es un salvaje, está condenado varias veces a 45 años. Ese no es un actor válido, por Dios. La crítica que se me hizo por un trino contra Ángela María Giraldo, hermana del diputado asesinado en el Valle del Cauca. Leí que te exoneraron. Sí, al parecer lo exoneraron porque además es un derecho a la libertad de expresión, pero yo y muchos nos sentimos ofendidos por la actitud de ella podían ser los negociadores del gobierno, pero era el escenario, ella iba a tener las cámaras encima. Es su hermano, que lo amarraban a un árbol, más de 10 años estuvo su hermano secuestrado y lo asesinan como si fuera... Te va a volver a demandar y te van a querer crucificar por lo que estaba porque hablando. yo creo que uno tiene derecho a expresar en ese momento lo que siente. Y ella era el reflejo que un país quería ver, estaba expuesta desde que pisó La Habana, desde que aceptó el viaje. Uno está expuesto a que lo critique, independientemente de su condición. Entonces a mí me ha parecido que todo este manejo no ha sido transparente, no ha sido honesto, ha sido un negocio de propaganda insospechada donde todavía no se ha resuelto lo principal. María Fernanda, por último, los niños reclutados, ¿siente uno que el presidente Santos le exige a los maestros que vayan rápido a las clases porque pobres niños, pero pobres niños los que están reclutados, y las FARC ahora salieron con que ellos no los van a devolver? Por eso, cuando un gobierno se empeña en un proceso de paz que no tiene claridad y que su contraparte hoy en La Habana no cesa su acción violenta porque se dijo que íbamos a negociar en medio del conflicto, ¿sí? Cualquier acción que el gobierno realice contra cualquier otro opositor como nosotros, Centro Democrático, Oposición Democrática, que nos sentimos perseguidos, que nos critica y nos llama mano negra, fascista, de todo, guerreristas, o enemigos de la paz, o contra el gremio de los maestros, o contra cualquier gremio, el cafetero o el papero, el que quiera en su momento, que se siente insatisfecho porque hay gente que se está muriendo de hambre porque su cultivo no le da, siente que el gobierno no tiene autoridad moral, porque a uno les da garrote, que son los legítimos, los que no asesinamos, y a otros simplemente se hace el de la vista gorda. Es muy grave que las FARC hoy decidan que no van a devolver los niños que ya estaban reclutados antes del proceso. Son niños, es un crimen de lesa humanidad y es un crimen que es recurrente, que existe hoy, y eso no es negociable. Bueno, María Fernanda, pues yo creo que ya hablamos de los temas más actuales de este país, y yo lo único que quiero decirte es que sigas adelante porque eres nuestra voz en la Cámara de Representantes. Gracias, Maritza, pero necesitamos que activistas como tú y muchos más seguidores de tu Facebook, de 1 millón de voces, volvamos y retomemos la energía que necesitamos para recoger la Colombia que nos va a dejar este gobierno y sacarla adelante. Tan divina. Gracias.